en el primario y en el orden de los K en el secundario. Esa es la relación. La gran cantidad de espiras en el devanado secundario comparado con el primario hacen del dispositivo un transformador elevador. El cable de la bobina secundaria puede ser mucho más fino que el de la primaria, ya que un aumento en el voltaje de un transformador implica una disminución en la corriente por el mismo factor. Esto permite también que justamente la bobina secundaria pueda tener muchas más vueltas. En la imagen superior podemos observar que tanto el devanado primario como el secundario comparten el núcleo del transformador. Esto hace que cualquier variación en el flujo magnético que se produzca en el bobinado primario inducirá un voltaje en el bobinado secundario. El núcleo magnético está hecho para que el campo magnético tenga un bucle continuo que contenga la mayor parte del campo magnético del primario. Es el que más va a necesitar almacenar energía en algún lado. ¿En dónde va a almacenar esa energía? En el núcleo. Los conductores, tanto del devanado primario como el secundario, suelen ser de alambre de cobre esmaltado. Este esmalte es el que hace de aislante entre una espira y otra del mismo conductor. Recuerden que las bobinas van enrolladas una arriba de la otra. En cierta parte del proceso sí se pone un papel separador con algún tipo de resina, pero muchas de las vueltas se dan con un alambre encima del otro. La aplicación de voltaje de la batería de la bobina provoca un considerable flujo de corriente directa, ¿sí? Aunque incluso tenga una inductancia considerable que ralentiza el incremento de la corriente a su máximo valor. La bobina secundaria tiene un número mucho mayor de vueltas y por lo tanto actúa como un transformador elevador. Pero en lugar de operar con voltajes de corriente alterna, la bobina está diseñada para producir un gran pico de tensión cuando se interrumpe la corriente en la bobina del primario. ¿Se acuerdan que hace un par de clases hablamos de esto? De la importancia del platino, el condensador, de en qué momento es que salta la chispa, que es cuando abre el platino, es cuando se libera el contacto. Las bobinas, mientras las tienen conectadas, las tienen cargando, y cuando las desconectan se genera el fenómeno. ¿Sí? Reaccionan violentamente al cambio de corriente. El capacitor reacciona al cambio de tensión, ¿se acuerdan? Lo carga con 12 volts, después se descarga, lo vimos en la clase que fuimos con los protoboards y se lo mostré, se lo hice en el tester. El capacitor reacciona a la tensión, la bobina reacciona a la corriente. ¿Sí? Pero en lugar de operar con voltajes de corriente alterna, la bobina está diseñada para producir un gran pico de tensión cuando se interrumpe la corriente de la bobina primaria. Al circular la corriente por este devanado genera un campo magnético que lo comparte en el devanado secundario. Como el voltaje inducido en el secundario es proporcional a la velocidad de variación del flujo magnético, la apertura rápida del circuito primario para interrumpir la corriente a cero genera un elevado voltaje en la bobina secundaria, de acuerdo con la ley de Faraday. El elevado voltaje origina una chispa que salta entre los electrodos de la bujía para encender la mezcla aire-combustible. El núcleo de hierro en la bobina intensifica el efecto del cambio. El cambio es la inducción propiamente dicha, que la energía pase del primario al secundario. La intensidad del voltaje inducido. Dice, recordemos que el campo magnético generado por el devanado primario está dado por B larga es la inducción magnética. Tienen el número de permeabilidad magnética del núcleo, que eso lo hablamos, es de qué material está compuesto el núcleo básicamente. NP, el número de espiras del devanado primario, dividido el largo de la bobina, multiplicado por la corriente del primario. ¿Sí? La tensión generada en el secundario, según la ley de Faraday, queda definida donde, bueno, dentro de los cuales
A saber, número de espiras del devanado secundario NS y variación en el tiempo de acuerdo a cuánto tiempo está el instrumento conectado. La tensión en el secundario va a ser mayor si un gran número de vueltas en el secundario comparado con el primario, ¿sí? Si es mucho mayor la cantidad de vueltas del secundario que del primario. Contribuye un elevado voltaje en el secundario. Si la permeabilidad magnética del núcleo se hace más grande por el núcleo de hierro, aumenta la energía que puede almacenar. Una gran corriente primaria que cae a cero en un tiempo muy corto da un voltaje muy grande en el secundario. El largo de la bobina es lo más corta posible. Factores que benefician a mayor tensión del secundario. ¿Hasta ahí venimos bien? Después, los que tengan en el taller, en casa, que hayan cambiado, lo que fuere, alguna bobina de encendido pueden traerla y la podemos medir. No hay problema, la Si es podemos de medir. 13B, ¿cuánta? ¿Cómo, Bernie? La de 13B va. Yo tengo esa. ¿Qué, la cartucho bañada en aceite? Exacto. Sí, tráela, divina, De dos hermosa. salidas, ¿viste? Sale para las dos bujías. Ah, ¿salida doble? Sí. Sí, tráela, tráela, tráela. Bueno, me lo anoto así no me olvido. Dale, dale. Sí, el resto que tenga en el taller, ahí en un cajón, tirada, en el armario, en el mueble, en la repisa, las traen. De lo que sea. Después vemos si las podemos medir. Perfecto. La diferencia es que existen dos tipos de bobina encendido, Mm. con módulo y sin módulo. Ajá. El La módulo bobina tiene con diferentes módulo pines. suele tener tres pines, o cuatro, son como las que tienen los Volkswagen, Ah, o las Volkswagen tipo lápiz, o los Volkswagen, los Voltren Suran Fox, ya son bobinas con módulo. ¿Cuál es la diferencia? Una bobina común, ustedes le mandan masa directa, la alimentan con corriente, la hacen cargar, cortan y salta el disparo. ¿Quién se ah, banca esa corriente? Un driver, que es un componente electrónico dentro de la placa del PCM. ¿Sí? sí, Dependiendo de la bobina, y ha pasado a veces, que algunas bobinas se empiezan a morir, se empiezan a poner en corto, la corriente va a aumentar. Si baja la resistencia de la bobina, la corriente va a aumentar, ¿sí? Ley de Ohm. sí, Entonces esa corriente que aumenta va a seguir pasando por el driver, que es un componente electrónico, hasta el punto que puede matarlo. A los Ford les pasa bastante, a los Fiesta. Fiesta, alguna Seco, los motores, los CTEC creo que son. Esos ¿Y eso lo vehículos, detectás midiendo? ¿eh? ¿Eso lo detectás midiendo, digo? Que falló la Eso bobina. lo podés detectar midiéndole la resistencia de la bobina. Si ves una bobina con resistencia muy baja, puedes Algo de tener eso ahí un le está problema. pasando. Pero para eso va la aclaración. Está Hay bien. bobinas que no tienen módulo, que ustedes se conectan directamente al primario o al secundario. Al Sí. primario, digo, a cualquiera de los dos primarios, en caso de que tengan una bobina de múltiple salida, ¿no? Ujú. Las bobinas que tienen módulo ustedes no las pueden medir, porque no pueden medir el primario ni el secundario. El secundario sí lo pueden medir porque miden la salida de la torreta. O sea, Claro. las torretas de las bobinas son los secundarios. Si tenés una sola salida, como en las bobinas, o las baños de aceite, las cartuchos, Sí. bueno, la otra pata de eso debe estar por algún lado conectada a masa, ¿sí? O por la Ok. bobina o por algún lado tiene que terminar. Lo que sale es una corriente positiva. El otro extremo de la bobina estará conectado a masa.
Pero, por ejemplo, ya las bobinas que tienen 2 salidas de torreta o 4, ustedes les pueden medir el secundario tranquilamente. Es ese pico. El contacto que está en la torreta es un extremo del secundario. Por eso solo van a Ok, poder hacer un diagnóstico de resistencia de bobinas que no tengan módulo. Las de Gold Trend, Suran Fox se puede desarmar el módulo. Son extraíbles. Hemos sacado un par. Eh, y después, por ejemplo, las que traían los Palio, doble salida, son bobinas comunes, sin módulo. Esas se pueden medir tranquilamente, como las cartuchos. ok. Pero traigan lo que tengan, que Las vemos de que se puede. Chevrolet, profe. ¿La de Las Corsa? de- Sí, 4 pines o 3 pines. claro. Tres Es, pines. ¿Tres? 3 pines. Y 4 salidas. Claro, sí. Ok, tráiganla. Creo que esa hace masa por la carcasa. Puede ser, me mató. Sí, puede ser. Esa va murada a la tapa. Estamos medio perdidos ahí. Esa bobina va murada a la tapa, una planchuela que tiene en la tapa. Sí, Es más, va a la tapa, pero tiene unos separadores, creo que son de cobre o de bronce. Ok, bueno, puede ser que haga que la masa de la bobina la tenga queda- en la haga por algún lado y se le ven los anclajes. En los anclajes esa bobina tiene unos anillitos de metal. Sí, sí, tiene anillito de metal y tiene los pasantes que van a la tapa. Sí, debe hacer masa por ahí. La bobina tiene 4 salidas, 3 pines. ¿Sí? Los 3 pines pertenecen a las dos partes de control. Como tiene 4 salidas, tienen 2 bobinas en una. ¿Sí? Tienen 2 primarios que controlar y 2 secundarios con las 2 salidas, que les dan un total de 4 salidas, ¿no? De alta tensión. Entonces, dentro del primario, tienen una masa en común a las dos, o un positivo, en realidad en común a las dos, a los 2 primarios, y el control se hace por masa. Esa masa te la da la computadora, te la da el PCM. Las que tienen 4 pines, el otro pin ese que falta es masa, directamente masa. Como el caso de los Voltren, Suran Fox, esa bobina es una bobina que tiene módulo, tiene alimentación, masa y 2 disparos. El módulo lo interpreta y controla los primarios. En el caso de Chevrolet, es bobina sin módulo, si no recuerdo mal, y tienen una alimentación y 2 disparos que son por masa. La masa esa la da el PCM. Tráiganla también, obviamente, pero para que sepan más o menos ¿Cómo viene la mano? cómo viene la onda. Llama a la grúa igual. Está la bola. Yo me quedo con mi Forcito, mi Chevrolet 400 Olvídate. y vamos. Pero la importancia